A mí me da tristeza algo en la mano, porque pues te falta una uña y ya andas como que te la pones postiza y así. Eso sí me da tristeza. Y se la salvaron con no sé qué tantos clavos y lo de los injertos. O sea, eso fue lo de los injertos. Y ya ahorita ya está en su casa. Y los doctores le decían, oiga, pero ¿qué está pasando? O sea, pues, ¿cómo es posible que usted esté ahorita recuperado? Así somos, así somos. En mi casa me dicen el mataperros, le dice a los doctores. En mi casa me dicen el mataperros porque una vez maté un perro y ahora soy el mataperros. Entonces, ahora que me salvé, pues capaz que me dicen ¿cómo? El de Leonardo, el Revenant, ¿no? Ya, capaz que me empiezan a decir el Revenant y los doctores decían, don Gustavo, ¿es en serio lo que le estamos diciendo? Sí. Yo le voy a decir muy en serio, no, sí hay veces que le va bien a uno, porque eso que le dijeron el mataperros a uno, pues, un gacho. Luego no te dejan entrar ni a los restaurantes. Ay, no, 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 no. Es una cosa, pero bueno, ahí está en su casa y a darle, ¿no? A darle y no tengo hermanas. Sí, soy única mujer y fui única nieta por 14 años. Nacían niños y niños y niños porque pues son 5 en la familia y bueno, como bien dijiste, vamos a hacer. Ay, gracias, Berta, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias a Dios, Sofía, muchas gracias. No, 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 ni me lo recuerdes, pero sí pude mandar cuando menos una hora. Este no está compartido y yo creo que no voy a poder compartir y pensar y todo. Entonces, que si grabo o si voy a grabar y en caso dado, pues puedo mandar ligas. El día de hoy va a ser algo así como ustedes lo quieran ver, como un buffet o como un picadillo. Depende de cómo lo quieran ver, porque sí me gustaría platicarles algunos eventos absolutamente aislados en el siglo XIII, que luego se van a volver muy importantes en otros siglos. Pero ahorita están sucediendo cosas en el siglo XIII, en lugares específicos que la verdad, no sabe el mundo que está sucediendo. Por ejemplo, algunas de las cosas que sucedieron en el siglo XIII va a ser que en España se va a empezar a trabajar el algodón. Fíjense qué cosa, estamos en el siglo XIII. Estamos en el boom, yo creo que si se acuerdan de la clase pasada, estamos en el boom de las ovejas, o sea, la lana, ¿no? El ganado de las ovejas lo que te da es la lana. Y con esta situación tan especial de la relación de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, la península ibérica tuvo una relación muy, 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 muy específica con los califatos, por ejemplo, el de Egipto, el que estaba en Egipto, que era enemigo, muy buenos días, que era enemigo del que estaba en Jerusalén. ¿Por qué no le pongo nombre al que estaba en Jerusalén? Porque en el siglo XIII van a ser tres o cuatro diferentes dinastías, diferentes hasta grupos étnicos, porque vamos a tener grupos árabes, vamos a tener grupos túrquicos, o sea, de turcos, y también vamos a tener, ¿cómo se llama? Grupos que salieron de Egipto, pero bueno, no podemos decir que son egipcios. En el siglo XIII no existe un grupo étnico egipcio, ¿no? Ya tú tienes que definir de dónde viene tu familia, aunque vivas y nazcas en Egipto.
Entonces, la relación que hubo con estos reinos cristianos, con el califato de Egipto, por ser enemigo de los otros musulmanes, nos va a llevar a cosas como las reliquias, por ejemplo, o las desestabilidades políticas del reino de Granada, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, sí, pero también nos va a traer la oportunidad, bienvenidas, bienvenidas, también nos va a traer la oportunidad de que van a aprender cosas que si no hubieran sido cristianos y musulmanes, hacía 400 años, hacía 300 años, las hubieran aprendido, porque pues el comercio hubiera hecho o que se robaran el secreto, ¿verdad? O que importaran, quién sabe cómo sembrar algodón y crear hilo de algodón, no nada más. ¿Se han visto las motitas de algodón en los... A ver, ¿de qué me puede servir a mí robarme hectáreas de algodón? ¿Qué le voy a hacer estas bolitas, ¿no? Entonces, la segunda mitad del siglo XIII, que es el siglo que estamos terminando, ¿verdad? Me falta esta y las otras dos, pero las otras dos van a ser del Oriente, bueno, del Medio Oriente y el Oriente Lejano. Es que las personas que acaban de llegar, les digo que esta clase va a ser como un picadillito o un buffet. Ahí depende si me porto bien, porque les voy a platicar cosas que no tienen una trascendencia global como puede ser un rey, ¿verdad? O una ley, pero sucedieron en el siglo XIII. Ya en el siguiente siglo, bueno, pues ya van a tener sus consecuencias importantes. Entonces, el que el algodón hubiera llegado a España como un producto que sí se sabía trabajar y que implicaba un cambio de usos, porque ya no ibas a tener solamente la lana y la seda, la lana creada en tu tierra y la seda comprada pues en las caravanas. Bueno, ya no había caravanas, pero así con los mercaderes. Ahora ya había algodón. Va a traer una cosa maravillosa que la verdad, a la vuelta de 100 años o 150 años, va a cambiar muchísimo, pero muchísimo las cosas. ¿Por qué? Porque ese algodón va a estar en continente, va a estar en Europa, ¿no? Pues es la península ibérica. Entonces va a ser sencillísimo, pero de verdad sencillísimo, que lo puedas transportar. Si vas para arriba, pues es por tierra, si es para un lado, pues sacas por Barcelona, ¿no? O sea, sacas en barcos tus productos. En el siglo XIII, pues claro que los ingleses supieron, acuérdense que ahí es un triángulo de amor y odio, ¿verdad? Francia, las monarquías de Francia, Inglaterra y España en el siglo XIII. Claro que supieron. Y fíjense nada más lo que ellos importaron como tecnología, el lino, el lino, los ingleses, en el siglo XIII, ¿ok? Algodón como un producto de la tierra nuevo en España, el lino como un producto nuevo de la tierra en Inglaterra. ¿Cuánta tierra hay en España? Muchísimo, pues había muchísimo algodón. ¿Cuánta tierra hay en Inglaterra? Muy poca, entonces había muy poco lino. En un 2x3, por azares del destino geográficos, algo que te costaba lo mismo sembrarlo, cosecharlo, hacerlo hilo y hacerlo tela, te costaba lo mismo. El mismo campesino, en la misma agua, lo que quieras. En un 2x3 se volvió el algodón para cualquiera y el lino solo para unos cuantos. ¿Sí se fija? Una cosa, había poco. Exactamente. No, 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 no. Acuérdate de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Estos egipcios, al ser enemigos de los de Tierra Santa,
podían ser amigos en algún momento de los cristianos. Y los ingleses, en su paso de sus famosas cruzadas, etcétera, sí, hicieron, no que se llevaran el lino, sino se llevaron la tecnología para poder cosechar, ¿verdad? Y bueno, y claro, hacerlo hilo y poder hacer lo que es la tela, ¿no? Entonces, esto sucede en el siglo XIII. Del algodón, ¿verdad? Hasta la... Para hacer lino allá. Así, y sí, siglo XIII, ¿no? Siglo XIII. En un 2x3, ustedes van a saber que las dos grandes riquezas de Inglaterra va a ser los barcos y la lana. Entonces, nosotros vamos a saber que esa industria no fue buena para Inglaterra. ¿Por qué? Pues por la tierra, por la poquita extensión geográfica, para lo que quieras. Y en el siglo XIII, va a surgir algo interesante. Cuando tú tienes otros productos de vestir, algodón en Inglaterra, lino, perdón, algodón en España, lino en Inglaterra. Pues claro que los que han producido lana toda la vida, pues era de lo que se vestía el mundo entero, ¿verdad? La lana. Las personas que producían, que cuidaban las ovejas, pues para producir la lana, claro que se tuvieron que defender. Definitivamente se tuvieron que defender. Y les recuerdo que estos animales de pastoreo tienen muchísimo que ver las cercas, las límites. De aquí para acá si comes, de aquí para allá, aunque esté verde, no comes. Es que no tienen ni animales allá, pero tienen cerca, ¿no? Tienen su bardita, no comes. Y te pueden tronar económicamente porque tus animales no pueden estar, porque te los mata, porque lo que quieras. Es una cosa que ha existido desde que existe el pastoreo, ¿no? Entre los seres humanos. Bueno, no es casualidad que en este siglo XIII, donde las personas que pastoreaban sus borregos y que, pues la verdad, sí tenían niveles muchos, o sea, más cómodos que los campesinos, que casi todos eran subarrendados, eran siervos, o sea, no eran dueños de lo suyo, ¿verdad? No estuvieran de acuerdo en esto de que cómo que algodón y cómo que esto, cómo que ya necesitas la mitad de la lana porque ya no te va a picar y ya con la lana ya sabes que es una cosa tremenda. Pues fíjense que le empezaron a meter realmente cabeza para poder identificar qué derechos ancestrales tenían los pastores. Con España fue sencillísimo porque acuérdense que Alfonso X hizo su mesta, ¿se acuerdan? Su gremio de pastores y les dio paso franco, pero pagaban impuestos. Esto no estaba sucediendo en Inglaterra con este boom de los pastores que necesitaban que se les respetara la posibilidad de supervivencia de sus borregos, porque pues era su forma de vida desde hacía tiempo. Van a suceder dos cosas en Inglaterra, porque ellos no tuvieron Alfonso X o porque Alfonso X no, perdón, o porque el que estaba de rey en Inglaterra no vio como Alfonso X que era maravilloso tener lana y algodón. Porque vas a tener algo que desbanque a lo de antes. Pues ten de las dos, ¿verdad? Ya veremos qué se exporta, ya veremos qué se usa aquí, pero pues ¿por qué vas a decir, no, gracias, ya, es que el algodón pues lo podemos pintar y ¿verdad? Y ya, pues borregos, pues que nos den leche. No, no, no. Alfonso decimos si se dieron cuenta, ¿no? Quería todo. Entonces él va a tener muchísimos borregos, pero también va a tener pues la posibilidad, bueno, el sucesor de Alfonso X va a tener la posibilidad del algodón. Allá arriba no, en la isla británica no hubo esa posibilidad, ¿no? Entonces, en el siglo XIII suceden dos cosas
que si quisiera, por favor, que las pensaran en el mundo del algodón y el lino y la lana. Se delimita la frontera Inglaterra y Escocia. Tus borreguitos y tus soldados de aquí para allá, y mis borreguitos y mis soldados de aquí para acá. Acuérdense, por favor, la cantidad de cosas que se han tenido que definir en la historia de la isla por la industria de la lana. ¿Sí? Les recuerdo que la industria textil fue la que inició la revolución industrial con la famosa telar de lanzadera. ¿Sí? Entonces, si quisiera, por favor, que entendiéramos que en el siglo XIII, algo tan sin chiste, ¿verdad? Como una frontera real, que pudiéramos decir, bueno, eso es geografía, eso es política. No, nadie se va a poner a ver en qué piedra se acaba tu terreno si no tienes un problema con tu vecino. Pues da lo mismo si tiene la piedra aquí o allá. Si tú no tienes problema con tu vecino, no es como que vas a dormir en esos 10 centímetros, ¿no? Pues es en el siglo XIII cuando se define esa frontera. Y la otra cosa que se define, ay, por primera vez en Inglaterra va a haber que pago para pagar, para pasar por caminos. Peaje. En el siglo XIII es cuando se define. Y sí, que se define como algo legal, no como algo que tú estás haciendo por despótico, ¿verdad? O por injusto, no, algo legal. Entonces, también hay que pensar esta situación del siglo XIII, porque era algo tan antinatural, algo tan mal visto por la ciudadanía, el que te cobraran por pasar, pues principalmente si eras cristiano que querías hacer tu peregrinaje. Pues tengo 100 años haciendo esto, ¿por qué? Pues quieres pasar por el camino, pues págale, ¿sí? Quisiera por favor que lo notáramos, que es en el siglo XIII, para que nos diéramos cuenta como algo muy, pero muy inocente, ¿verdad? Como es, pues sí, hombre, pero mira, vas a tomarte el agua de mi pozo, vas a comerte algo de mis huertos, no te hagas el loco. Y además, como yo no quiero que me robes, yo tengo uno que otro guardia en el pedacito, porque yo no quiero que tú me robes a mí. Pero no hay que menospreciar esa situación con los guardias que yo, el que te estoy cobrando, tengo ahí pagados por mí, a ti tampoco te roban. Mis tierras y luego entraban a la tierra de ellos en otro pedazo. Absolutamente, absolutamente. La idea de los caminos reales, o sea, el camino real, que bueno, pues aquí hasta hay hoteles, y hay restaurantes y todo, ¿no? La idea de los caminos reales va a ser una idea de la antigüedad. El camino real lo inventó Darío el Grande en Persia. Sí, estamos hablando del siglo V, siglo VI antes de Cristo. Y el camino real lo que hacía era que las noticias y los ejércitos que mantenían al rey o la reina, depende del país, ¿verdad? Arriba, las noticias y los ejércitos podían circular a velocidad que no hubiera sucedido si no existía pues la ruta, el aplanado, el que hubiera más caballos para que pudiera, tú dejas al caballo cansado y agarras el otro. Eso se inventó allá, pero es un invento increíblemente inteligente porque salva el reino. Entonces, ellos son los que hacen los caminos. El camino real. Él es el que aplana. ¿Mande? Yo puedo pasar por el camino real. Esa es la preciosura. Pasa sin pagar. En el camino real, en la carretera libre, pero con protección, porque pues ahí siempre va a haber guardias y ejército por si quiere pasar un mensajero del rey, ¿no? O pasa cualquiera. Darío, digamos que fue el que inventó los hostales.
¿sí? Y los hostales de Darío, pues son los hostales, podemos decir que en el medievo se resucitó de manera casi como si ellos hubieran leído un manual, pero no es eso. Una idea que obedece el sentido común muy probablemente se va a repetir espontáneamente en otros lugares o en otros tiempos. No sé si me estoy explicando. Eh, eh, las mamás sabemos que tenemos que cuidar a los niños. Bueno, no todas las mamás, pero las mamás saben que tienen que cuidar a las niñas, a las quinceañeras, o sea, así. Pues no es como que tu mamá te tenga que decir, cuida a tu muchachita porque ya está muy bonita. No se haga. O sea, tú lo traes aquí en la cabeza aunque tu mamá no te lo haya dicho. El sentido común le dicta al ser humano ciertas cosas que no podemos llamar que son instinto, porque iríamos para abajo, pero el sentido común lo dicta. Y Darío, lo que inventó él, que en cada X, no eran kilómetros, ¿no? Porque él no tenía kilómetros, pero nuestro tiempo, que cada X kilómetros existiera una posta donde hubiera doctor, donde hubiera veterinario, donde hubiera herrero, tanto para la herradura como para tu espada, ¿no? Donde hubiera comida, donde hubiera donde dormir y agua, definitivamente, y comida pues para los animales. En los tiempos de Darío, la diversión que podemos pensar en los hostales, que también hay prostitutas y lo que quieras, con Darío no era parte de las postas, porque era una distracción para los soldados. Entonces, el sentido común te decía, no, que la diversión de ese tipo sea en la ciudad, ¿no? Pues para que tengan más prisita. Bueno, en Inglaterra, en el siglo XIII, todavía no entendían que el camino real, pues era una cosa que se agradecía muchísimo al rey. Y entre más le agradeces al rey, bueno, pues medio que lo respetas, medio que pagas impuestos, lo que quieras. En España, en el siglo XIII, todavía no había capital. Y cuando no hay capital, no puedes tener camino real, porque ¿de dónde a dónde? ¿No? Tienes que tener capital. Entonces, como no había caminos reales, la gente pasaba por donde el sentido común te dictaba. No te ibas a ir a las montañas a tardarte 3 días más, pues te ibas pues, por donde se hicieron hace 300, 500 años los caminitos, pues sí, nada más que hace 300, 500 años no tenían dueño los terrenos. En el siglo XIII, pues claro que era un duque, era un conde, lo que quieras. Y ellos descubrieron, alguien descubrió que pues si pasa por aquí, pues me paga. A eso se le llamó peaje. La nobleza estuvo totalmente de acuerdo que fue una idea magnífica y va a brincar al siglo XIV, XV, XVI, XVII. Y las noblezas, llámese españolas, portuguesas, francesas, obviamente imperiales, empezaron a cobrar peaje. ¿Cuál va a ser la situación con esto del peaje y de la carretera libre? Es anticonstitucional en las situaciones modernas, en la vida moderna, es anticonstitucional cobrar peaje. Por eso tiene que haber carretera libre. Porque si tú pagas peaje es porque estás pagando un servicio de seguridad y por eso tienes seguro y por eso se supone que pues alguien te ayuda, si hay se supone que tú estás optando por un servicio de seguridad. En el siglo XIII esa opción no existía, bueno, en los países que les estoy diciendo, porque no había carretera libre, porque todavía no había capitales específicas para poder crear, pues, lo que se llama camino real. ¿Por qué en la actualidad es anticonstitucional? Porque cuando se crearon las primeras repúblicas, las primeras, pues, constituciones, ¿verdad? Era un costo tan alto el poder sacar tus productos.
Los peajes eran absolutamente un abuso en contra del ciudadano común, porque si tú no puedes mover tus productos, más o menos ¿para qué produces? ¿Quién te va a venir a comprar a tu casucha en León? No, pues la gente te compra en otras partes. Entonces, fíjense qué cosa tan especial. Los peajes que funcionaron como algo bueno, sí, sí traigo dinero. En vez de irme por el bosque que me come el lobo, pues ya como si fuera un impuestito, yo lo traigo acá y le pago a uno. Pues sí, pero al ratito fueron dos, y al ratito fueron 10, y al ratito fueron 20. Y al ratito, y ahí es donde es el problemón, ¿verdad? Al ratito, estos mismos que cobraban, talaban un árbol en la libre y hacían que no pasara la carretera, ¿no? Por la libre. Estos mismos que cobraban le ponían piedras al río y anegaban de lodo para que no pudiera, el camino libre, digamos, para que no pudiera dar la carreta. Entonces se hizo un abuso gigantesco, algo que pensó en el siglo XIII, como buenos seres humanos, ¿verdad? Agarramos el mal camino y se llegó a tal punto que va a ser una de las listas de cosas que se cambiaron y se reglamentaron en las primeras constituciones. ¿Ok? Siglo XIII, algodón en España, lino en Inglaterra, la frontera de Escocia e Inglaterra para que cada quien tuviera sus borreguitos y que se le muera, pues a cada quien los suyos, ¿verdad? Dependiendo de la comida y esta situación del peaje. Entonces quería pues hacer una sola platillo, siguiendo la idea de que es buffet, con esta situación de la industria textil. No, perdón, me faltó una cosa del siglo XIII. En el siglo XIII, los florentinos van a entrar a la competencia de los paños, ¿sí? No se le llamaba tela, porque era lana, se le llamaba paño. Ya con el algodón, el lino y lo que quieras, bueno, ok, ¿verdad? Pues son telas, son paños, y la seda. Bueno, los florentinos en el siglo XIII van a entrar a esta situación, pues porque las cosas se dieron, porque ya estaba como muy especificado que enemigos no somos, ¿no? De los disque enemigos, pues si son cuestiones de comercio, no es tan tremenda la situación. Ay, ay, hola, 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 ahí estamos. Y dice que sí. Dice que estoy grabando, pues dice que sí, a ver si es cierto, porque si no me pongo a llorar ahorita mismo. Ay, traigo el pelo mojado, perdón. No, ya Sofía me recordó, ya sí estoy grabando, pero bueno. Eh, los florentinos entraron a esta nueva manera de ganar dinero con algo que todo mundo necesita, como es vestirse, ¿no? Es esta situación. Los pañeros en Florencia van a tener que identificar cómo pueden ser ellos los mejores comerciantes, pues, de paños, ¿no? Si tenemos borregos en todos lados, si se está haciendo un boom gracias a las nuevas políticas de reyes eficientes, ¿no? De reyes que hacen bien su trabajo. Imagínate, estamos hablando de Florencia, en contra de la España de los reinos cristianos, ¿no? Y en contra de la Inglaterra de Enrique III. O sea, Florencia es una ciudad, bueno, si es una república, lo que quieran, ¿verdad? Pero es una ciudad. ¿Cómo va a ser posible, cómo va a ser posible que Florencia haya entrado en el siglo XIII a esta competencia de no le vamos a llamar industria, pero sí le vamos a llamar la economía de los textiles, ¿ok? La economía de los textiles. ¡Ay, no, qué bárbaros! Pues fíjense que llegaron a la conclusión, lo cual todas las que estamos de aquí yo creo que lo entendemos muy bien,
que pues una cosa era el algodón y otra cosa era el vestido de algodón, ¿no? Una cosa es que tú te compres 3 metros de algodón en la parisina y otra cosa es que te los hagas o que alguien te lo haga y tú seas la del vestido más bonito en la fiesta de Vallarta, ¿no? Porque pues es algodón, así, o sea, los florentinos entendieron que la industria textil no era el vender los metros, ¿no? De los paños, sino a quién se los vendías, ¿no? Eh, Ellos no crearon moda, pero sí supieron cuáles ciudades tenían clases sociales que ya habían inventado moda. O sea, ellos ya sabían que en el siglo XIII había ciertas personas que se vestían muy raro y cuando andaban en los viajes, pues había otras personas de esos niveles económicos que sí aceptaban, pues, ay, qué chistoso, como que, pues, ¿por qué trae el moño aquí? Pues si el moño es del cinto, o sea, ¿por qué aquí? Y el moñón así de este tamaño, ¿no? Bueno, eso se va a llamar moda, pero va a ser algo nuevo. En el siglo XIII la gente andaba de beige, de café, de negro, los colores espectaculares, pues eran los eclesiásticos. Empezó a ser tan caro para los académicos y los nobles que empezaron a poner de moda el negro. El algodón negro era el que estaba de moda porque le salía muy caro vestirse de azules, de verdes, de morados. Y bueno, la iglesia sí siguió vistiéndose con algodones, con el morado, con el azul, eh, todavía no se llamaba Prusia, el azul rey, ¿no? Que por eso los franceses lo van a poner para ellos y por eso nosotros le decimos azul rey, pero ahí les va. Lo que a mí me gustaría que entendiéramos entre Florencia y el siglo XIII es que estas personas sí se dieron cuenta que podían entrarle y que definitivamente en un solo paño, si se lo vendías a alguien que lo quería porque era único, podían ahorrarse 10 vueltas porque lo podían vender 10 veces más caro y se regresaban a su casa. Y el otro que estaba vendiendo el algodón, pues lo que nosotros le llamamos manta, ¿verdad? Pues tenía que ver cómo le hacía para vender 10 y luego ya se regresaba a su casa. Bueno, los florentinos empezaron a trabajar lo que es la lana, por supuesto el algodón, por supuesto el lino, pero a trabajar. Trabajar significa colores, significa desde el telado, desde lo que es el entramado, diseños, ¿no? Diseños. En esos tiempos eran diseños realmente sencillos porque pues era solamente en el entramado. Pero va a empezar el caminito maravilloso de lo que nosotros conocemos como brocado. Lo que se sabía perfectamente, porque en la Edad Media se sabía cómo hacer tapices, ¿verdad? Para las paredes. Sabiendo cómo hacer eso, pues ¿por qué no lo hacemos de manera más ligera, aunque muy pesada, ¿no? Porque si te lo pones en ropa, pues sí te puede pesar 6 kilos, 8 kilos, etcétera. Pero bueno, eso no es tan importante. Pero ¿por qué no lo podemos hacer en tramos que no sea un perro de este tamaño y aquí te toca el hocico, ¿no? Así como en el tapiz, no. A ver, ¿por qué no lo podemos hacer los diseños de tal manera que cuando se lleve la pieza, no paño, ¿no? La pieza completa, claro que el de allá pueda sacar el corpiño, la faldota, el espacio. Bueno, los florentinos en el siglo XIII iniciaron este camino, que el siglo XIV, siglo XV, bueno, ya saben que todo sucede exacerbado, ¿no? En Europa en el Renacimiento. Pero la otra cosa interesante es que los florentinos van a inventar el florín de oro. Van a inventar algo
que los griegos lo habían inventado y que los problemones de la caída del imperio y la primera parte de la Edad Media pues habían tenido que abandonar por el desorden que había, ¿no? O sea, tú no puedes tener casa de moneda si no tienes ni siquiera país, ¿no? Por guerra por un lado y guerra por el otro. Les recuerdo que la caída del Imperio Romano, pues la verdad empezó en el siglo cuarto y todavía era el siglo nueve y no nos organizábamos, muchachas. Imagínense, del 4 al 9 y no nos organizábamos. Bueno, pues muchas cosas que ya sabíamos que existían. Uno, las tuvimos que dejar hacer. Y lo otro, muy tristemente, se nos olvidó hacerlas. ¿Sí? Algunas cosas se nos olvidó que alguna vez alguien las hizo. Pues los florentinos, no sabe si alguien se acordó o alguien lo inventó como muy buena idea, no lo sabemos. Pero al crear el florín de oro, sin darse cuenta, ¿no? Porque ellos no lo hicieron pensando que iban a ser dueños del mundo, crearon la posibilidad de los bancos. Y los bancos van a ser creados en Florencia en el siglo XIV, ¿sí? Entonces, imagínense, por favor, una cosa que implicaba, pues, ¿cómo le hacemos para poder organizarnos mejor en nuestro comercio, que nos está yendo súper bien como comerciantes de paños? ¿Verdad? Contaduría pública, porque, digo, perdón, privada, ¿no? En aquel tiempo era contaduría privada, y la idea de que pudiera existir la banca. ¿Por qué? Porque si tú tienes monedas en oro, no tiene la menor importancia dónde estés. ¿Sí? Esa moneda, si tú te encuentras algún florentino, te va a decir exactamente su valor en borregos, en vacas, en paños, en barcos, en lo que quieras, porque se empezó a tasar, ¿no? Este barco, ¿cuánto cuesta en lo mío? Híjola, pues espéreme tantito, pues usted qué moneda tiene, pues tantito, bueno, así, ¿no? Pues yo se la puedo tasar en plata. No, pues es que no traigo todo en plata. Bueno, pues vuelva en un mes y pues me trae plata, pero pues cuesta tanto. En cambio, cuando ya existieron, que es a los tres cuartas partes del siglo XIII, cuando existieron los florines, obviamente de oro, la posibilidad fue inmensa. Dígame, ¿la qué? No fue final, solamente el extranjero también hubo plata. Bueno, sí había plata, o sea, plata sí. Lo que Zacatecas le dio y Guanajuato fue un excedente absoluto de plata. Sí, había plata, en el lejano oriente pues no hubo oro, pero sí hubo plata y jade, por ejemplo, ¿no? Piedras preciosas sin tallar, era la forma en que la gente cuando tú ves que los bolsita y le dice así, es bien chistoso, no sé si se han fijado que en las películas no cuentan lo que tiene adentro la bolsita. Le hacen así, ¿no? Le hacen así y estás confiando en que va a ser el metal que en ese momento se utiliza realmente, ¿no? Nunca jaló el cobre, ¿no? El cobre era, le salió el cobre. ¿Sí se fija? Es porque mordías y le quitabas esta de plata, ¿no? Entonces, el oro como tal, que por supuesto pues era poco, al hacerse moneda, al tener que pesar, deja tú si la seas grande o chica, bueno, pues, pesaba más y se acabó, o pesaba menos, no pasa nada. Aquí la preciosura es que se llamaba Florín por Florentina, por Florencia. La preciosura es que la gente estuvo de acuerdo que ese método era el que necesitaban. Eso es lo interesante de que alguien haga un método para beneficio como pragmático propio y que todas las demás personas tengan una necesidad y no la respuesta y estén de acuerdo en que tu respuesta también les conviene. Dígame, Tere. Necesidades por el cual el oro fue y sigue siendo un metal
tan importante, de tanto valor financiero? O sea, el que todo el mundo estuviera de acuerdo o... El que todo el mundo estuviera de acuerdo que existiera una medida que tenía un nombre, un peso y una pureza que tenía que ser respetada, digamos que de común acuerdo, ¿no? Si te cachaban que no hacías alguna de esas cosas, ¿no había plata en el siglo XIII? Ah, Sí, Mari Carmen, que no le dejan pasar que si te avisaron. y es que dejé abierto hasta las 11:30 y son las 12. Pobrecita, pobrecita. Gracias, señorita. Le hablo de San Arturo Poniente 172. ¿Me hace el favor de dejar ahí el acceso abierto de aquí a las 12:30? Sí, por favor. Y ahorita está una de mis amigas, se llama Mari Carmen Zuluaga, ahí tratando de entrar. Déjela pasar. Sí, por favor. Gracias. Pues le fallé. Hasta las 11:30 le fallé. Es que me piden que dé horario. No, no, no de que todo el día. Ay, Oye, Dios Naco, santo. pero eso no empieza, o sea, ¿es una cuestión que se da o los judíos tienen que ver No, en no, que no, se no. den? De manera muy específica, el Florín de Florencia son cristianos. Se le da el regalo histórico que un Medici fue el que creó las reglas como más generalizadas en la creación de la banca, pero un Medici lo pudo crear, antepasado de los Medicis del Renacimiento, lo pudo crear porque ya existía el florín, si no, pues como creas. Entonces, te comentaba, Tere, la preciosura de que todos estén de acuerdo es que ya puede ser punible. Tú, ya te pescamos que tiene otra aleación, ya te pescamos que tiene un microgramo, digo, no tengo idea, no, o sea, menos, ya te pescamos lo que quieras, vámonos, te puedo confiscar puedo hacer que el gobierno me regrese mi producto porque tú me pagaste con florines falsos, por decir algo. En cambio, en otros momentos, cuando no existe un acuerdo real, o sea, esto no es financiero, sino es económico. No es financiero, muchachas, es económico. Cuando no hay un acuerdo ya estandarizado y yo digo, es que este me pagó con una aleación de plata, níquel y oro, por decir algo, pues yo le puedo decir, oye, ¿por qué me estás diciendo eso? Si yo te avisé que esta era la aleación y tú enfrente de testigos pesaste las monedas y por eso me soltaste el producto. Acuérdese que le dan media, testigo uno, testigo dos, testigo tres, y el juez le creía a uno o al otro. En cambio, cuando tú ya sabes, este es el florín, esto es lo que pesa, esto es lo que el otro, pues tú le llevas al juez, oiga, yo le creí al fulano y mire, esto es lo que me entregó. Pues al bote y ahí viene otra vez el producto. Esa es la maravilla de que esto hubiera sucedido ahorita. Más adelante, esto económico se va a volver financiero y no va a necesitarse el florín. Va a poder ser lingote, va a poder ser pepita en los tiempos de California, porque son los gramos lo que vale, ¿no? Y ahí, bueno, pues es una repercusión financiera. Pero, por favor, en el siglo XIII, con esta situación de un boom de un producto que pues no tendría por qué haber sido boom, porque es el vestido, eh, tenemos algodón, lino, fronteras, peaje y la invención de una moneda estandarizada, pero en oro. O sea, no todo el mundo lo tenía, ¿verdad? Nada más lo tenían ahora sí que los conglomerados, los comerciantes que podían realmente trabajar a nivel galeones, ¿no? O sea, las situaciones de acá. Dígame. La palabra dinero en francés viene de plata, ¿no? De l'argent. Ah, fíjate, no, no lo sabía, no lo sabía.
Ah, mira, fíjate, el, ah, no conozco así realmente, es así nada más cositas súper chiquitas como de que sé este tema, nada más me sé el florín, nada más me sé los reales, el que los partía nuestras monedas, co- nada más que va, bueno, y Lidia, que inventó la moneda. Hay otro tema, la lista de cosas que tengo que estudiar. Esta lista no. La palabra, o sea, se dice argent es la plata y la argent es el ¿Qué tal? Ay, qué suave. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. A su lugar. Muy bien, muchas gracias. Y le voy a dar la estudiadita. ¿Cómo se llama en otras partes relacionado con el oro? A ver si existe. Digo, no lo sé, ¿verdad? Pero a ver si existe. Porque los sinvergüenzas de los florentinos le pusieron florines. Y eso nos va a traer cuestiones sociológicas, porque si tú no quieres darle la supremacía a los florentinos, no vas a querer estar negociando con moneda de ellos. ¿Sí me explico? Entonces, ay, pues a ver qué inventan. No, pues en diciembre, porque de aquí al 28 de noviembre creo que me toca, según mi agenda, me toca bañarme 2 veces nada más, porque no me alcanza el tiempo de aquí al 28 de noviembre. Así que el 29, nomás de una. Entonces no puedo hacer. No. Hace frío, hay como quiera el perfume. Bueno, entonces les quería decir esas tres cositas como unificadas porque es una caniquita que disparó, ¿no? Las otras canicas. Ahora, otra cosa que les quería platicar. Bueno, les quería platicar que a finales del siglo XIII va a haber algo muy lindo, muy lindo, que pues van a ser los inicios de la Catedral de Toledo y también va a ser la de los inicios de la Catedral de Colonia. Entonces quisiera así nada más algunas cositas. Miren, la Catedral de Santa María, llamada también Catedral Primada de España, es un templo católico de arquitectura gótica de Toledo, considerado por algunos como el opus magnum de este estilo en España. Su construcción comenzó en 1226 bajo el reinado de Fernando III, que es el papá de Alfonso. Alfonso X, por supuesto que siguió poniendo dinero a esa obra y heredó, ay, qué cosa, heredó la conveniencia de que los reyes medievales estuvieran apoyados por el obispo de Toledo. ¿Sí? Necesito que unamos eso. No es nada más la cuestión arquitectónica, muchachas? Es también la situación de que Toledo dijo, a ver, nosotros fuimos los que salvamos el cristianismo cuando nos cayeron el cristianismo católico cuando nos cayeron los visigodos. Ustedes nos lo tienen que agradecer de alguna manera. Y Toledo jalaba y ahí se hacían los concilios católicos y ahí salía el confesor de los reyes, ¿no? De esos espacios. Y pues les recuerdo que Alfonso X nació en Toledo, ¿sí? En los bautismos, etcétera, de lo que eran la realeza. Ahora sí, la realeza, ¿no? Lo que era el príncipe. ¿Dónde está? Bueno, y las últimas aportaciones góticas se dieron en el siglo XV, cuando en 1493 se cerraron las bóvedas ya de los pies de la nave central. Como muchísimas, pero muchísimas, por favor, esto es importante. Muchísimas de las catedrales que actualmente parecen ballenas paradas, como decía una alumna mía, pues ellas empezaron siendo una ermita, ¿verdad? Siendo una capilla, porque todo empezó así. Cuando llega una religión, pues ¿de dónde vas a sacar feligreses? Deja tu iglesias, ¿verdad? ¿De dónde vas a sacar feligreses?
Durante muchos años, la tradición popular no escrita ha venido contando que hubo en este mismo lugar donde se encuentra actualmente la catedral, un primer templo de la época del primer obispo que se llamó Eugenio. Este templo fue consagrado por segunda vez en el siglo sexto. Sexto. Entonces, Toledo, Tolentum, sí, Toledo, desde el siglo sexto ya era cabecera, porque pues es obispado, ¿no? Dependen de ellos los sacerdotes. Desde el siglo sexto ya era cabeza. Para cuando llegaron los visigodos, ellos fueron los que se dieron cuenta, hola Mari Carmen, pásale por favor. Ellos fueron los que se dieron cuenta que los visigodos llegaron con un cristianismo diferente a los españoles de la península. Los españoles de la, bueno, los ibéricos tenían un cristianismo católico y los visigodos tenían un cristianismo arriano. Y gracias a que había un obispado, gracias a que había una catedral, los de Toledo empezaron y le siguieron 2 siglos y medio diciendo que iba a estar excomulgado cualquier hispano que tuviera matrimonios con los visigodos, porque ese matrimonio era bajo una religión no católica, por lo tanto iban a vivir en amaciato y los niños iban a ser ilegítimos. Y si tú vives en mundos donde tu apellido es el que te da la oportunidad de la tierra, de la herencia, del título, una amenaza de que es ilegítimo tu hombrecito te deshace la vida, la economía, el honor, lo que quieres. Qué tan buen trabajo hicieron los eclesiásticos de Toledo, que siguió juntándose el dinero, siguió creciendo la catedral y los visigodos se tuvieron que convertir al catolicismo. No, no, ellos eran los dueños, ellos eran los que tenían el ejército, ellos eran los que eran los reyes y las reinas y tuvieron que decir, híjola, ya se nos acabaron las primas, ya tenemos con quién casarnos, ¿sí? Y se tuvieron que convertir. Y una vez más, el cristianismo católico en la península ibérica estuvo unificado. Gracias a esa unificación, cuando llegaron los árabes, encontraron cristianos de una sola denominación, que esa denominación era la católica, por lo tanto eran hermanos en Cristo de cualquier rey de la cristiandad, ¿sí? Entonces no estaban solitos. Esto sucedió en el siglo VIII. Del 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13. ¿Por qué Toledo siguió siendo, pues, gigantesco? Pues por la geografía. Toledo siempre estuvo por parte de los reinos cristianos, ¿no? Pues está, ya, ¿se acuerdan, no? Que de Madrid arrancas y vas y vienes en un día y ves las cosas y todo, ¿no? Es una cosa que quedó allá arriba. No es que los cristianos hubieran defendido a muerte Toledo, no. Hay veces que el azar te favorece. Toledo va a ser parte de ese norte cristiano que no fue conquistado por musulmanes. Pues más, muchachos, pues más. Te quitan 4/5 partes de iglesias, de obispados, de capillas, de ermitas, de lo que quieras. Y en la quinta parte te queda ese Toledo que ha sabido cómo decir que él es el mero mero. Pues ahorita estamos en el 21, ¿no? Es nuestro siglo XXI. Y si vieron que es primado, no está en Madrid, en la catedral primada, está en Toledo, del siglo VI al siglo XIII, que es nuestro siglo de esta vez, y luego, bueno, pues el XIV.
Bueno, el 14 que es cuando ya se le mete todo el dinero del mundo. Luego, Alfonso VI, este no lo queremos. Un segundo, por favor. Ah, tarán, tarán. Jiménez de Rueda. Este es el que estoy buscando. Mire, el edificio de la catedral, tal y como hoy se contempla, es obra del siglo XIII. Por eso estoy hablando de la catedral hoy. Época del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada. Y claro, Fernando, y luego Alfonso, y luego pues el que le sigue. La ceremonia oficial de la puesta de la primera piedra se retrasó en espera que el rey pudiera hacer acto de presencia. El arzobispo había sido elegido en su momento, claro que le metió muchísimas ganas, y lo que les urgía, pero lo que les urgía era que lo que habían podido lograr por siglos y siglos y siglos de ese Toledo cristiano, que ningún musulmán la había tocado, que ninguna situación de judíos ni de nada, pues estaba mancillado, ¿no? Con estos ires y venides de la reconquista, estaba mancillado porque pues se lo habían robado, no la catedral que conocemos, sino el espacio arzobispal, pues que si fue mezquita, que si ahí los infieles, los paganos habían orado, que si lo que quieran. Claro que les urgía, pero de veras les urgía reconsagrar, limpiar, esto que tenemos los religiones occidentales del incienso, ¿verdad? Que va purificando. Les urgía hacer las cosas. La presencia de este Rodrigo Jiménez de Rada, sí podemos pensar que él ganó mucho, la verdad, o sea, él ganó mucho al tener un templo totote. Sí, sí, está bien, pues digo, a lo mejor era el sueño de su vida o de su familia, pero sí tenemos que entender que las posibilidades de mostrar el poderío a los caídos, ¿sí? Mostrar el poderío cuando ya le dijiste a los franceses te quedas detrás de los Pirineos, cuando ya le dijiste a los musulmanes te vas después de tal río, porque ya ven que la reconquista se fue por ríos, ¿no? Las fronteras era que el Guadalquivir, así no se iba. Era muy importante. Lo interesante de esto es lo siguiente. La arquitectura era gótica porque era lo que en ese momento le podías regalar a Dios, ¿no? El gótico. Las alturas, las limpiezas, las luces, lo que ustedes quieran imaginar. Pero específicamente en España, este gótico fue muy barroco. Barroco no en arquitectura, sino en mentalidad. Lo que se estaba buscando era que quedara claro que ya habían llegado para quedarse, ¿sí? Que no le tenían miedo de meterle porque se los iba a quitar el musulmán dentro de 20 años o 40, como fueron idas y venidas, ¿no? En los 700 años de dominio musulmán. Entonces, la catedral de Toledo, pues fíjense nada más, fue todo el siglo XIII, todo el siglo XIV y una buena cantidad del siglo XV que siguieron metiéndole dinero. ¿Cuál es el extrita que nosotros tenemos que recordar? Que los que le metían dinero, pues eran la corona que geográficamente le toca, León y Castilla. Porque acuérdense, por favor, que hasta 1492, pues ya podemos decir que los espositos Isabel y Fernando, pues podían juntar dinerito de un mismo tesoro. Pero todos esos tiempos eran guerras, guerras, con el de al lado, con el de arriba, con el de abajo, con el de adentro del Mediterráneo y con el de al otro lado del Canal de la Mancha. Guerritas o guerrotas, ¿sí? Y miren, las catedrales
vámonos para arriba, sí se puede. Ya ganaste la guerra, fue porque nosotros hicimos un Te Deum y sonamos las campanas. Ya lo investigué y en el momento exacto que nosotros sonamos las campanas, fue cuando allá se rindió tu enemigo, ya está checadito. Fueron las campanas, no fueron los 3 meses de asedio de tu ejército, no, las campanas. Y bueno, era la Edad Media y sí se acepta, sí se aceptaba como las situaciones. Eh, una de estas ideas, la más, pues está en los libros y se recreaba y todo eso que cuando cayó Lepanto es porque fue en el momento que el Papa estaba consagrando la misa, entonces fue en el momento así, imagínate, Lepanto allá en Grecia y el Papa en Roma, siglo XVI, y hecho, es un hecho. Lepanto cayó cuando el Papa estaba haciendo. Pues en el siglo XIII, ya se imaginarán. Quisiera por favor que vieran este mapita, quisiera por favor que vieran este mapa para que nos diéramos cuenta del desgarriate, ¿verdad? Este de veras, tiene una situación donde algo chiquito se tuvo que hacer grandotote. ¿Se fijan que no tienen forma de cruz latina? Es una cosa muy especial, es algo muy especial. No le pusieron cruz latina, que perfectamente se la podían haber puesto de este lado y de este lado. No importa en qué siglo, lo podían haber roto y armado, ¿no? Los brazos de la cruz latina. Vean por favor cómo es una nave sotototota y luego, bueno, va a tener sus capillas, ¿verdad? Bueno, simplemente es lo máximo sus capillas con veneraciones específicas que sabemos perfectamente que es una costumbre muy española y luego, bueno, México la heredó. Vamos a tener lo que es, pues, los claustros y vean qué cosa tan linda, cómo se cumple al 100% la idea de las que les he platicado y las que han viajado conmigo se las saben requete bien. Acuérdense, por favor, miren, la voy a hacer grande. Ahí está. Ah, está más padre esto. Acuérdense, por favor, de este esquema de los claustros. En este lugar, una fuente que da vida a 4 ríos. En estos 4 esquinas, jardines, ya sea de frutales, ya sea de flores, de hierbas medicinales o de todo un poco, ¿no? Porque pues también visualmente se ve hermoso tener un naranjo en el centro, ¿verdad? Las flores alrededor y luego las hierbas medicinales, o sea, se podía todo. Porque este era el modelo. Las que ya han tomado clases conmigo se lo saben totalmente de memoria. Porque es el paraíso bíblico. En el Génesis te dice que el paraíso tenía 4 ríos y que tenía todas las plantas, todos los animales y que nunca, y pues el frescor y todo. Entonces está pues la fuente de esos 4 ríos, la separación de esos 4 ríos y esto imitando la abundancia de lo que los seres humanos pensamos como fue pues el paraíso. Y vamos a tener lo que es pues lo que son los corredores, que en este caso aquí están las columnas, etcétera, que en casi la totalidad de los conventos estaban techados para tener algo de frescor. Entonces, ¿cuál fue el plan? Y los monasterios y los conventos estuvieron de acuerdo. Los monjes y las monjas hacían este recorrido circular rezando, recordando que están en esta vida hasta que les toque salir.
Estás en una vida, ¿no? Estás aquí dándole y pues haciéndole la lucha y lo que quieras. Cuando tú estás orando en ese pasillo, en el pasillo que tiene su techito y bueno, pues la preciosura de estos cuatro jardincitos, van a suceder dos cosas. Tú vas a tener muy en claro, porque visualmente estás viendo esa hermosura, tú vas a tener muy en claro que todo lo que pase en este valle de lágrimas, en este, pues darle la vuelta y la vuelta, pues sufrimientos y cosas, ¿no? Que pasan en la vida, todo es con la meta de llegar, de volver al paraíso, ¿no? De ir a esa promesa, pues que se hizo. Pero la segunda cosa es que tú cuando oras, cuando rezas en ese espacio, hay cierto frescor, ¿no? Porque estás bajo techo y bueno, tienes ahí la fuentita y la oyes y lo que quieras. Por lo tanto, cubre demasiadas cosas. ¿Por qué rezas y qué te puede regalar ese rezo, no? Algo de confort. Entonces vean, pues esto es del siglo XIII y se ha mantenido y mantenido y mantenido. Cómo es impresionantemente esquemático. Aquí la fuente, aquí los cuatro caminitos, aquí donde vamos a tener nuestra pues horticultura o nuestra herbolaria, ¿verdad? Y los rezos se hacen en este cuadrángulo. Dígame. La, la, Los patios de los árabes. mira, sí sé lo que me estás diciendo, porque en cada patio de las mezquitas tiene que haber agua para las abluciones, ¿verdad? Em, no lo sé, porque una vez más estamos hablando de que el sentido común dicta algo y aparece de manera espontánea en otras partes. Los conventos, desde que existen conventos, que es más o menos siglo II o siglo III, se fundaban donde había un ojito de agua. Entonces, pues ese ojito de agua se volvía noria, ¿no? Se volvía noria. Y como ahí estaba el agüita, pues ahí ponían sus árboles, estos medicinales. Entonces, muy seguramente en un inicio las dos tuvieron esa centralidad, pues porque el agua tiene una función vital. Pero Tere, en conventos y monasterios, el agüita del centro de lo que es el patio, nadie se lava, ni cara, ni nada. Entonces, sí es, pues por la religión, ¿verdad? Sí es un poquito diferente. Ya ven que cuando estás en las mezquitas, los hombres nomás se arremangan, ya están, pero a gusto, dedo por dedo, ¿no? Y tú ahí no vas pasando. Espero que no siga el ombligo, es lo único que pido yo cuando voy, por favor. Que nada más sean los pies y las manos, por el amor de Dios. Hasta ahorita me lo han cumplido, ¿eh? Hasta ahorita sí, sí me lo han cumplido. Bueno, vamos a platicarles tantito más, tantito más, tantito más. Ah, bueno, la vergüenza de todas las construcciones de religiosas, ¿verdad? Los añadidos, pues son puras barbaridades, pero bueno, pues se tiene que hacer y se tiene que hacer y así es como funciona. Con el tiempo, con este tiempo, bueno, dice el arzobispo, que sí me gustaría, pues el apellidito no está tan difícil, ¿no? Jiménez de Rada. El arzobispo pasó unos años manteniendo y reforzando el antiguo templo a la espera de que su sueño fuera realizado. Pues vaya que sí fue realizado, qué cosa tan impresionante, porque pues esta catedral se volvió la más importante, la más bella, la más grande, la más imitada, y eso sucedió en el siglo XIII. La estructura del edificio tiene gran influencia del mejor gótico francés, aunque adaptadito. Mide 120 metros de longitud por 59 de ancho. Consta de 5 naves más crucero y doble girola. Ustedes chequenle, por favor, miren. Una, dos, lateral. Tres, central. Cuatro, cinco, lateral. ¿Ok? Nos vamos a este espacio que es donde se para
lo eclesiástico de lo seglar, ¿ok? A ver, la voy a hacer otra vez grande. Este espacio, ¿no? Este es el ábside, este es el ábside. Hasta aquí deberíamos de llegar. No, ellas no. Le pusieron doble nave lateral y le siguieron. Entonces tiene un doble ábside. Como ya no necesitan mantener aquí la preeminencia de un altar mayor, le pudieron crear estas hermosuras como pétalos, ¿verdad? Que son pues las capillas de las veneraciones, ¿cómo se llama? Secundarias. Ahora, cuando decimos que fue traído de Francia, que eso ustedes lo tienen que saber de manera automática, porque el gótico pues allá se inició. Y luego decimos que es un gusto español, pues ya cuando decimos español, tenemos que entender que es la mezcla del cristiano con el musulmán. El gusto español es Andalucía, ¿verdad? El gusto español es, pues hay lo poquito que medio hicimos nosotros aquí en el norte y lo mucho que hicieron ustedes en ¿cómo se llama? Córdoba, ¿no? La mezquita de Córdoba. ¿Cómo se llama? Pues es Granada, ¿verdad? A donde vas al... Ay, gracias. Ay, se me olvidó cómo se llama. Ay, qué barbaridad. A la Alhambra, ¿verdad? Ya saben, el Patio de los Leones, los Naranjos. El gusto español es mestizo, ¿no? Es mestizo al 100%. Y como en tierra española, en tierra ibérica, se lograron, ahora sí que portentos arquitectónicos, hubiera sido una tontería que estas personas cristianas hubieran dicho, y no quiero un solo elemento que me recuerde que tuvimos árabes aquí. Hubiéramos perdido todo, porque cada cosa, cada siglo era regalarle a la arquitectura algo sin importar la religión, ¿no? Era un arquitecto al lado de una persona que tenía el suficiente dinero y las ganas como para utilizar ese dinero en esa preciosura, llámese mezquita o llámese Alhambra, ¿sí? Entonces, afortunadamente, muy afortunadamente, nosotros vamos a tener esto que se llama arte mudéjar. Yo creo que sí lo pueden ver, sí. Este arte mudéjar es un estilo artístico, sí, es península ibérica, sí, es lo que les acabo de decir, hispano-musulmán, sí, sí, sí. ¿Muy qué? Es que ya ves, no, en el sur se quedaron muchísimo más tiempo. Fue la consecuencia de las condiciones de convivencia pues, en el medievo. Se trata de un fenómeno exclusivamente hispánico que tiene lugar entre los siglos XII y los XVII. Porque en el XVII, pues ya a nadie el mudéjar le convenía, porque el barroco estaba haciendo chuza. Y va a surgir el señor Churriguera, que inventó el churrigueresco, etcétera, ¿sí? Pero no fue por una cuestión religiosa directa, fue por una cuestión que sucedió pues por allá ideológicamente, pero a cualquiera le gusta mucho más el barroco que el gótico, si de lo que se trata es de presumir, pues claro que quisieron barroco. Entonces, por favor, del siglo XII al siglo XVII, pues el mudéjar va a ser una magnífica, pero magnífica respuesta a la decoración de cosas que pudieran ser pues góticas y luego más adelantito pues tal vez renacentistas. Es un eslabón entre el arte cristiano y el islámico. Pues miren, yo más bien siento como que es parte de la trama, ¿no? Porque no es como que
primero fue cristiano, luego mudéjar y luego musulmán o al revés. Es más bien como que se mezclaron y unos estuvieron de acuerdo de utilizar elementos de los otros, pero pues en los dos caminos. Las características del arte mudéjar son la utilización de materiales blandos como ladrillo, yeso, cerámico, madera, lo que facilita la profusión. Mucho, mucho. No quiero un jardín, quiero un Edén. No quiero una moldura, quiero 5 pedacitos de allá de 3 metros a 5 metros. Profusión, profusión decorativa y el uso de ciertos elementos arquitectónicos y temas. Nosotros vamos a atender que no es un estilo artístico unitario, por supuesto, ¿verdad? Sino que posee características peculiares en cada región. Y aquí es la preciosura del mudéjar cuando lo vas a conocer. Pero cuando te quieren poner algún examen de arte mudéjar, pues es una cosa tremenda, porque te tienes que aprender el arte mudéjar en Sevilla, el arte mudéjar en Granada, el arte mudéjar en Toledo, así porque iba llegando en diferentes siglos, dependiendo de cuando ya habían entendido que podían ser amiguitos. Sí, sí me explico, ¿verdad? Entonces el mudéjar es increíblemente amplio, increíblemente amplio. Cuando ya mudéjar, o sea, arte islámico con arte hispánico, cuando ya estaba aceptado, no era pecado, nadie me iba a excomulgar, nadie nada. ¿Ustedes creen que un cristiano le copiaba al otro cristiano? Ya no. Entonces el arte mudéjar islámico entró como agua, a donde pudiera, ¿no? Por la rendija que pudiera, el arte iba para arriba, para el norte. El arte islámico del sur de la península ibérica, ahí va para arriba, y por donde pueda entrar como el agua. Pero cuando ya llegaba y se aceptaba por los cristianos, dependiendo del que pagaba, dependiendo del que promovía, porque acuérdense, pues tiene que haber un obispo, tiene que haber un sacerdote que le diga al rey, hazme más grande la iglesia. No crean que los reyes andan viendo cómo hacen más grandes todas las iglesias. Y dependiendo de los materiales que había en esa zona. Entonces nosotros vamos a tener preciosuras mudéjar de ladrillo naranja, preciosuras mudéjar de ladrillo blancoso o amarillo mantequilla, por decir algo. Pues claro, es con el material que hacían los ladrillos, porque eso es lo que tienes en tu zona. Y el tuyo es amarillo por eso, no porque sea mudéjar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el mudéjar, ay, pues te da gusto todo un año, porque para aprender mudéjar tienes que irte esta catedral, esta capilla, este castillo, lo que quieras. Ahora, bueno, me regreso. La preciosura de ¿cómo se llama? De la Catedral de Toledo, pues claro que va a ser, aquí sí sabemos que fue primero si el huevo o la gallina. Sabemos que es preciosísima porque los obispos toledanos eran los pequeños papas en la península ibérica. Ellos mandaban, ellos decían, ellos podían excomulgar. Si un papa presionaba a un rey, el rey o el confesor de ese rey o de esa reina se podía ir con el arzobispo de Toledo y el de Toledo le decía, a mí se me hace que no trae todas las firmas. Tú tranquilo, se me hace que eso no va a proceder. Quizás a los pocos meses o un año se nos moría envenenado el Papa. O sea, cositas de ese estilo, Toledo va a ser demasiado, de veras, demasiado importante. Por lo tanto, a los reyes, claro que les va a convenir
pues que estén contentos, ¿no? Que realmente que estén contentos. ¿Va a ser única? No, no va a ser única porque ellos sí estaban tratando tratando de imitar lo que ya se consideraba como algo demasiado extraordinario en otros países. Ahora, quiero comentarles nada más, porque quisiera, por favor, quisiera irme a la de Colonia. Ah, sí. Ay, sí, qué barbaridad. La de Colonia. Sí, ay, sí. Pues la verdad, pero hay que ir a las dos para saber cuál queremos. Cuando nosotros hablamos del gótico en Toledo, pues sí, por favor, quisiera que pensáramos exactamente las mismititititas características del gótico francés, las mismitititas características del gótico en Inglaterra. Sí, sí lo vemos, ¿verdad? Lo que nosotros vemos adentro de la catedral, esa es la situación, ¿verdad? Pues es como si tuviéramos un gótico protegiendo a un barroco del más alto nivel, híjola, de posibilidades. ¿Por qué? Pues por el dinero, por la importancia, por lo que ustedes quieran. Ya nada más para cerrar y que quede bien claro, miren nada más. No, 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 por favor. No, no, no. O sea, es que yo no sé cuánto nos tenemos que ir por, o sea, por catedral, 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 lo que significa en el siglo XIII, lo que significó la cantidad de oficios que se tuvieron que desarrollar para poder crear la catedral. Y todas esas personas que fueron entrenadas en esos oficios, cómo les cambiaron las vidas a esas familias, porque después de ser entrenados, pues pudieron irse a otros pueblos a crear este tipo de esculturas, a crear este tipo de ojiva. Esto, definitivamente. Entonces, cuando nosotros pensamos, por favor, cuando nosotros pensamos en una catedral de estos tamaños, sí necesito que entendan. Ah, miren, qué bárbaro. Vean el trabajo de las flamas. Ay, no quiso. Ah, sí, es que es de noche en la foto. Perdón, 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 perdón. Encuéntrala. Miren, si quisiera por favor que notaran cómo al tardarse casi un siglo pasaron del gótico francés al gótico de las flamas. Si se fijan todos estos, cada una de esas bolitas es una flamita de vela, cada una de esas bolitas. Y bueno, pues así se llama, ¿verdad? Gótico flamífero, flamígero. Eh, sí, no, sí, 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 sí. eh, lo que son sillerías, lo que son coros, lo que, bueno, eso ya saben que se le va aumentando. Pero vean qué bárbaro, vean el trabajo de las bóvedas de ladrillo. Este tipo de cosas son las situaciones que los arquitectos actuales te dicen, ¿y cómo lo hicieron? ¿Y cómo no se les cayó? ¿Y cómo es posible que si nosotros queremos remozarlo o algo sucede de algún incendio, lo que quieras, no podemos hacerlo con ese tipo de ladrillo? Pues ¿cómo es posible que no se truene el ladrillo? Es lo que ustedes quieran y manden. Sí, necesito que noten, ¿verdad? Que tiene su arquería gótica, ¿verdad? Ahí está puesta. Pero bueno, también tenemos la hermosura pues, de que estuvo hecha con esos ladrillos. Los retablos tenemos de muchos porque estamos hablando de muchos siglos. Las cúpulas, fíjense qué cosa tan hermosa. Cuando tú no tienes la capacidad arquitectónica para poder hacer una cúpula de media naranja, o sea, no sabes cómo porque todavía no has creado esos arquitectos. Pues haces esta hermosura, haces un octágono, ¿sí? Haces un octágono y a este octágono le pones sus paredes
y luego le pones ciertas cosas que te lo aligeren. Se fijan cómo tiene pues es un pasillo y esa no es realmente el peso de la cúpula. Lo vuelves a levantar, algunas paredes que pudieran tener en su momento, que pudieran haber estado abiertas, y luego lo cierras, ¿sí? Se fijan que es hexágono, y eso en la parte de abajo, pues tú ya ves una cúpula preciosa, y además si la tienes como pues adornada y todo, es lo máximo. Pero el tú poder crear una cúpula de media naranja así libre y que no se te caiga y que no te deshaga, ¿no? Con la descarga, el templo de abajo, o sea, las paredes del templo implica pues una situación de arquitectura real, no un capataz, no un maestro de obra, no un alguien de que, bueno, pues yo ya quiero, ¿no? Yo ya quiero hacer esto que se hace en otros países. A mí se me hace que sí la libro. No, no, no es así. Es ingeniería, pero para ser bella tiene que ser un arquitecto el que esté funcionando, el que esté dando la orden de las medidas, de las proporciones y todo. Lo único que quiero cerrar es con lo que se le llama, pues, el transparente, que aquí está, que ese simple y sencillamente es una de las maravillas del mundo. ¿Dónde está? Bueno, donde diga el transparente, luego me dice que ya lo vio. Aquí está. Ok, muy bien. Cuando nosotros entramos a Toledo y tomaron clase con Blanca y... ¿No quiere? Sí, ahí está. La Catedral de Toledo es del 13 porque nos explicó todo lo del 13 y todo. Y luego entramos y vemos el rosetón y dices, pues es medieval, ¿verdad? Y luego le sigues caminando y te dicen que tienes que ver el transparente. Muchacha, si quisiera, por favor, que el transparente es exactamente de la otra etapa, ¿sí? De la etapa no medieval. ¿Por qué se los digo ahorita? Para que desde ahorita ya lo tengan súper clarito, ¿sí? Ustedes van a poder ver todo lo que es la etapa medieval porque es el cascarón, es realmente la estructura, es todo. Y muchas cosas de la decoración que se hizo en otro siglo se tuvo que adecuar pues a la arquitectura, ¿verdad? La decoración la adecuas, pero el transparente, no, 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 muchachas, el transparente es algo que simple y sencillamente no lo puedes creer. Esto es de puro siglo XVIII. Claro que ya tenemos al nombre este que les acabo de decir, de Churriguera. Y cuando tú estás allá abajo y te dicen, a ver, volteen para arriba. Ay, es que está bien mal puesta aquí la foto. No me gusta esta foto. A ver, ahí voy. El transparente Catedral de Toledo. Pues claro. Imágenes. Ah, aquí está, esa es la que quiero que vean. Esta es la que quiero que vean. A ver si está bien la. Miren, muchachas. Tú estás aquí abajo y estás viendo así todo. O sea, ya no puedes ni siquiera cerrar la boca. Y más si sabes, ¿no? Es que esto es del 13, esto es del 14. ¿Cómo es posible? Y pues ya te das cuenta de la hermosura de las decoraciones de pinturas y molduras, que es mozárabe, o sea, que es medieval. Y ahí estás tratando de ver cuál pintura te está engañando y cuáles sí son molduras. Y llegas a la esquina del transparente, que bueno, es del siglo XVIII, y te regalan, vean por favor, te regalan pinturas, te regalan esculturas de cuerpo, o sea, de tamaño natural, y luego te dan esta abertura donde está el otro espacio donde entra esa luz, donde están las pinturas bellicísimas, y dices, yo aquí me quiero quedar a dormir porque me urge ver esto 24 horas.
el gótico o el arte medieval tuvo que ser mutilado para poder lograr un barroco. Sí es una mutilación, pero el transparente, al ser una de las más grandes obras del barroco, ya no se siente como mutilación, sino como enaltecer la obra total. ¿Sí? La Catedral de Toledo era gigante sin arquitectónicamente hablando, sin el transparente. ¿Lo copiaron a algún lado o de aquí lo copiaron a otra? No te sabría decir porque es un movimiento demasiado generalizado el barroco. No te sabría decir si en una cena hablaron. ¿Dónde qué te recuerdas? Sí, sí hay. En capillas de menor tamaño, por ejemplo, pero la belleza sigue siendo realmente grande. Entonces, sin el transparente, la Catedral de Toledo es gigante. Estas no son palabras mías, claro. Con el transparente, la Catedral de Toledo es sublime. Hay su diferencia, ¿verdad? De gigante a sublime. Entonces, por favor, es siglo XIII, aunque vamos a poder ver cosas del barroco pues ya, el mozárabe y el gótico y el renacentista, y claro, las cosas van a estar siguiendo. Otra de las catedrales que se va a empezar en el siglo XIII, imagínense nada más, es la Catedral de Colonia. Es un templo católico de estilo gótico que se empezó a construir en 1248, pero la diferencia es que este se terminó de construir en 1880, ¿sí? Entonces, cuando tú piensas en la catedral, que bueno, fue del 13 al 15, y tú piensas en la de Colonia, que fue del 13 al 19, pues ya te imaginarás cómo se pudo, pues como la espuma, ¿verdad? Así, crecía y crecía y crecía y crecía. En construcción y en decoración y en subir, ¿cómo se dice? El prestigio de 500 años. Ahora, eso cuando nosotros decimos 1884 estamos hablando como del plan original, porque les recuerdo que lo que sucedió en Europa con las guerras, con los bombardeos, a eso se le llama reconstrucción. Pero si existiera una persona que fuera el guardián de la Catedral de Colonia, te diría que hasta ahorita se sigue construyendo, porque cosas de la Segunda Guerra Mundial, pues se tuvieron que rearmar, rehacer, así, ¿no? Pero bueno, 1884 es la de, así, el oficial, el oficial. 157 metros de altura. Fue el edificio más alto del mundo hasta la culminación del momento a Washington en 1884 y le subió solamente 13 metros, no, 23 metros. Eh, Obviamente, sede de un arzobispo, por supuesto, ¿verdad? Y ese arzobispo era uno de los que votaba a ver si aceptaba o no al nuevo emperador. ¿Sí? No crean que el dinero aquí llegó de a gratis. No, 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 no. Híjole, me quedan 15 minutos. En la primera mitad del siglo XIII se decidió reemplazar la catedral de tiempo de los Carlomagnos por un nuevo edificio. ¿Por qué? Porque sería un relicario de piedra para los huesitos de los Reyes Magos. En plural. No crean que una manita, un dedito, no, 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 no. Los huesitos de los Reyes Magos. Por lo tanto, en su momento, esta catedral se consideró
catedral imperial. Acuérdense que en estos tiempos todavía no existían muchas capitales. Adivinen qué ciudadcita se fundó en el siglo XIII relacionada con el imperio. Berlín. Fíjense, porque puedes pensar en el rey y a lo mejor piensas en la ciudad y apenas en el siglo XIII se estaba fundando. No pasa nada. Esto no. Ah, bueno. Calma, calma, calma. Esto sí es importante. Perdón, me pasé. Un segundo, por favor. Me pasé de más. I'm sorry. Aquí está. Miren, desde el punto de vista del arzobispo, que fue el que hizo, pues, que se le metía dinero, una coronación imperial solo era válida si la realizaba el arzobispo de Colonia. No quiere decir que tenía que ser en ese obispado, pero pues obviamente al emperador le convenía ese lujo, ¿verdad? No le convenía, oye, ahí te veo debajo del huizache, arzobispo, ya me pone la corona. No. El chiste pues es que se hiciera todo esto. Además, la catedral que la reliquia, ¿qué? Así, que la reliquia, no, eso no importa. Al ser centro de peregrinación, pues claro que llegaba dinerito de otros lados que se llama peregrinos. El cabildo de la catedral decidió construir en estilo gótico francés. Obvio, pues es que ellos estaban llevando todas las medallas. También se inspiró en la apariencia de la capilla del Palacio Parisino, y que nosotros ya la conocemos, que se llama Saint-Chapelle. La construcción, sí la vamos a tener en el siglo XIII. En el siglo XVI va a haber interrupciones, va a haber que el dinero, lo que quieras. ¿Cuál va a ser el problema más grande? Pues más grande de todos. Ay, pues la reforma protestante, ¿no? O sea, destruyen, no destruyen, confiscan, no confiscan, cómo hacen las negociaciones. La Catedral de Colonia se mantuvo como una iglesia católica y no fue transformada en un templo protestante, a diferencia de las demás. Por eso, muchachas, cuando yo les digo que la construcción duró hasta el siglo XIX, es real, porque no fue que se la tuvieran que quitar a los protestantes o lo que quieran, ¿verdad? Fue iglesia católica. Imagínense el poder que tenía el obispo de Colonia en el siglo XVI para decirle al emperador católico, pues a ver cómo le haces, pero el arzobispado sigue siendo católico. Y ahí tienes al pobrecito de Carlitos, ya voy innovando ejército, y se quedó católica, y ahorita es católica. Vean, ay Dios. Vean, por favor, muchísimas de las cosas que están aquí. Ustedes, pues como hemos estado, ¿verdad? En la Edad Media, ustedes las pueden reconocer perfectamente como, pues que si, a mí me recuerda el capitel de Notre Dame, a mí me recuerdan los contrafuertes, no sé, a mí me recuerdan los vitrales de de Saint-Chapelle. Pues las puertas son bien difíciles de diferenciar, Blanca, porque pues tienen la misma forma y tienen todo lo que son las esculturas. Es verdad, es muy difícil de diferenciar si solamente las ves en fotos, pero digo, si las ves de poquito a poquito, claro que son muy, pero muy diferentes, principalmente pues por los esfuerzos. La periferia ha sido también ejemplo para muchas otras, ¿no? Como la de Viena también Sí. ¿Van a creer que no conozco Viena, queridas? No conozco bien en persona. Qué triste, ¿verdad? Este, nada más la he visto en fotos. Qué padre que la mencionaste, porque al final de cuentas, Viena apenas va a llegar a ser, ¿no?
casi, casi, pues la competencia de ellos. Qué bueno que la mencionaste. La elección del estilo en 1248 supuso una ruptura radical con la tradición constructiva del románico tardío. ¿Por qué los de arriba andaban en el románico tardío? Que no se les ocurría nada. No, 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 no era como que estuvieran defendiendo una idea o una persona, no se les ocurría. No, exacto. Exactamente, exactamente. Y los que se fueron hasta Tierra Santa, nada más llegaron a Jerusalén y bueno, hicieron lo que tenían que hacer, que fue Federico II, no se trajo grandes proyectos y luego se nos murió, pues él se murió en el 50. Ahora, también fue un hecho sin precedente que los planificadores de Colonia se inspiraran en un edificio en concreto, que es la Catedral de Amiens, tanto en sistema de construcción como en las formas individuales. La catedral gótica rompió radicalmente con la orientación litúrgica de la antigua catedral, que eso pues es una cosa muy interesante, porque si tú estás haciendo tus templos o sea, porque estás haciendo más grandecita la capilla o la ermita del siglo sexto, pues claro que estaba muy claro para dónde estaba orientado el oriente y el poniente. El oriente como ¿cómo se llama? La consagración y el poniente como pues la crucifixión y luego el oriente, la resurrección con esta consagración y así era como se trabajaba. Pues sí, pero si tú piensas hacer un animal, un monstruo de este tamaño, pues a lo mejor ya te llegó el río, a lo mejor ya el pantano, o sea, pues no está tan fácil y se tuvo que hacer las cosas y bueno, no implicó una cuestión de excomunión ni de nada. Donde está el nuevo edificio gótico se inscribe en la tradición de la forma común en Francia, con un solo coro, y este tipo de situaciones, pues nos va a llevar, ay, qué barbaridad, que en el siglo XIII, en el Sacro Imperio Germánico, se va a fundar el primer coro de varones, bueno, de niños, ¿no? Entonces vamos a tener que una cosa lleva a la otra y una cosa lleva a la otra y así nos vamos. Ay, Dios mío, faltan 10 minutos. Eh, qué lindo es- faltan 4 minutos. Uy, no, pues nada. Bueno, entonces vamos a ver nada más imágenes. Es que lo que quiero es que vean el plano, lo que quiero es que vean la forma en que la tienen perfecta, ¿no? O sea, realmente espectacular. Tienen lo que es la cruz latina, hicieron la girola con todas estas hermosuras, ¿no? De decir, te voy a hacer bien alto, bien flaco y no te me vas a caer. Entonces, vean cómo realmente la idea de los contrafuertes, que en cualquier otro siglo hubiera sido, híjola, qué arquitecto tan chambón, le tuvo que poner puntales para que no se le cayera la casa, o sea, pues que de plano lo sacaste de que es tu cuñado, que ¿cómo que con puntales? No, los contrafuertes se volvieron una, un elemento arquitectónico decorativo de primerísimo nivel y luego pues ya se hizo como una poesía visual porque al ratito ya los contrafuertes eran los encajes de piedra, al ratito los contrafuertes eran la jaula del incienso. Eso está padre, ¿a poco no? ¿No? Que tiene muchísimo contrafuerte. ¿Qué tal la de Milán? Que esa, bueno, es maravillosa por el color. Ya ven que es blanca, o sea, el material es impresionante, la verdad, el fantasma, ¿no? Pero los contrafuertes hacen, pues como si estuvieras viendo una jaula, caricísima, ¿no? Caricísima. Una vez más, es gótico, y aquí esto era lo que les quería enseñar. Y sí vamos a terminar aquí, sí vamos a terminar aquí.
Este es el verdadero relicario, ¿verdad? Este es el verdadero relicario. La iglesia lo que hace es cuidar este relicario, según lo que empezaron a decir los arzobispos. Y bueno, pues la gente estuvo de acuerdo. Déjenme ver nada más lo que mide el relicario, porque no me acuerdo. Ya me lo pasé. Ay, qué lástima, no me acuerdo cuánto pesa porque tiene un costo altísimo. Sí, sí, sí. Aquí tiene que estar, aquí está, aquí está. Muchas gracias. Ahí les va, miren. Yarararara. La obra de arte más célebre de la catedral es el relicario de los tres Reyes Magos. Miren, vean qué hermoso cómo lo tienen. Pues porque la gente va a eso, ¿no? Es un sarcófago triple dorado y ricamente decorado y está a la vista, está ahí. Pues en otros tiempos cobraban porque está detrás del altar mayor. No sé si ahorita también, no sé si cobran o no. Fue realizado aproximadamente entre 1190 y 1225, pues se terminó ya en el siglo XIII. El orfebre sí sabemos el nombre y me da mucho gusto, Nicolás de Verdún. Es considerado el relicario más grande y artísticamente exigente que se ha conservado de la Edad Media. Está construido en dos niveles, tiene figuras, tiene joyas, tiene piedras preciosas, tiene piedras semipreciosas, maneja los esmaltes, porque los esmaltes ya se conocían en aquel tiempo. Y bueno, por supuesto, ¿verdad? Este tiene relatos bíblicos. Y aquí es donde les va a encantar y voy a terminar. Durante la Segunda Cruzada, el obispo de Milán, San Eustorgio, religioso nombre de origen pues griego, visitó Constantinopla para que el emperador le permitiera aceptar su reciente nombramiento. No solo le dio su consentimiento, sino que además le hizo un regalo. Ya que estás pasando por aquí, ¿no? Te voy a regalar unas reliquias, esto maravilloso, ¿verdad? Las verdaderas reliquias que la emperatriz Helena pudo recoger. Las reliquias de los Reyes Magos que fueron llevadas a Milán por este señor en la Segunda Cruzada, fueron saqueadas. ¿Por quién? Por Federico Barbarroja. ¿Quién es Federico Barbarroja? El abuelito de Federico II, que es el Federico que les he dicho todo este trimestre, porque es el del siglo XIII. ¿Ok? Se las entregó al arzobispo de Colonia y desde entonces las reliquias de los tres reyes magos crearon el flujo de peregrinaje que no se había logrado. Sí, comercialmente no se había logrado y vámonos, nos urge. Entonces, por favor, entre Toledo, el comercio de textiles, entre la creación de las monedas de oro estandarizado y las nuevas líneas de peregrinaje, sí me gustaría, pues, que todavía nos asombráramos de algunas cositas que siguen pasando en la Edad Media en Europa. Por favor. Muchas gracias y nada más nos faltan dos, ¿eh? Nada más nos faltan dos. Y terminamos nuestro siglo. Sí, gracias a Dios.